Hoy está con nosotros el sacerdote jesuita Alberto Simons, que acaba de publicar un libro de más de 500 páginas titulado Ser humano, ensayo de antropología cristológica, que es este libro. Nuestra más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Y vamos a desenvolver algunos puntos, porque bueno, aquí es muy vasto el temario, ¿no? De modo que por razones de tiempo solamente vamos a ocuparnos de algunas cosas. Usted en la página 42 dice lo siguiente: el hombre tiene una capacidad increíble de autoengañarse y también de destruirse y destruir a sus semejantes. Efectivamente. Y en la página 330 usted dice, pero esta historia, la historia de la humanidad, no ha terminado, pues queda todavía en el hombre una buena parte de bestialidad aún no dominada. Efectivamente. Bien, yo traía a colación estas dos citas por una razón muy sencilla, porque creo que hay que aclarar que este hombre al que usted se refiere es el hombre armado, no es el hombre a secas, ¿no? Y además es el hombre principalmente citadino y urbícola, porque el hombre de campo normalmente no comete asesinatos ni realiza matanzas pues colectivas, ¿no? Salvo que se haya pertrechado pues de armas y municiones, ¿no? Y entonces lógicamente sí, pero normalmente no. Pero el hombre de ciudad y el hombre de urbe, el citadino y el urbícola sí, ¿no? Ahora uno se pregunta, como yo me he preguntado, ¿por qué el hombre usó armas? Desde mi punto de vista, el hombre usó armas, en primer lugar, porque perdió el caudal instintivo que caracteriza y que rige la conducta de los otros animales. Esta pérdida significó el advenimiento de la inteligencia superior. Y además asumió la posición bípeda, lo cual le permitió la libertad de las extremidades superiores, ¿no? Y esta libertad le permitió lanzar el primer proyectil, ¿no? Que con toda seguridad fue una piedra, ¿no? Entonces así comenzó la carrera armamentista del hombre. Konrad Lorenz ha dicho, me parece con razón, que la historia del hombre es, entre otras cosas, la historia de una desinhibición, que va desde el lanzamiento del cavernícola de una piedra hasta el lanzamiento actual pues de misiles atómicos, ¿no? Hay una desinhibición en la trayectoria de la carrera humana. Ahora bien, se dice que el hombre descubrió las armas. Yo creo, juntamente con el señor Robert Aldrin, que fue al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, revelaron verdaderamente quién es el hombre, ¿no? Un asesino potencial, ¿no? Usted convendrá conmigo en que el hombre sin armas, nuestra especie se habría extinguido, porque no tiene medios de supervivencia, porque hay otras especies más fuertes y más fieras, etcétera, se habría extinguido, ¿no? Entonces, nuestra especie hay que pensarla con armas. Ese hombre al que usted se refiere y al que se refieren todos, es el hombre armado. Eso, en primer lugar, para mí me parece muy importante. Y ahora, mi posición, ¿no? Yo creo que este hombre armado, hace mucho daño, ¿no? Hace también bien, ¿no? Pero hace más daño que bien, ¿no? Cuando le preguntaron a Saramago, al Premio Nobel de Literatura, ¿no? ¿Por qué era tan pesimista?
Y Saramago dijo, no, yo no soy pesimista, lo que pasa es que el mundo es pésimo, ¿no? Ahora, yo presumo que mi ilustre invitado no comparte necesariamente mis opiniones, ¿no? De modo que yo le cedo la palabra para que nos exponga las suyas. Sí, no, claro. Yo lo que he querido hacer énfasis en algún momento del libro, en el hombre real, ¿no es cierto? No idealizar al hombre, porque conviene partir de lo que somos y de lo que hemos sido. Y como usted hacía alusión, el hombre ha evolucionado gracias a que ya no vive del puro instinto, ¿no es cierto? Claro. Entonces es un ser inacabado, inconcluso. Y eso que parece una deficiencia respecto del animal, el animal lo realiza la naturaleza, el hombre no. Entonces eso le ha posibilitado al hombre el desarrollo, o lo ha obligado a desarrollar la inteligencia y la libertad, porque él mismo tiene que acabarse, tiene que concluirse, ¿no es cierto? Y en ese afán, claro, por ejemplo, la inteligencia y la libertad es de lo mejor que tiene el hombre, pero también es de lo peor que puede tener el hombre, porque se puede utilizar para el bien y para el mal. De hecho, yo creo que estamos en un punto todavía no muy desarrollado de lo que yo sí quiero tratar más en el libro, que es lo propiamente humano, ¿no? Porque el nombre del libro, ser humano, va en dos sentidos, ¿no es cierto? Va en el sentido de estudiar al ser humano, ¿no? El ser humano y el ser humano además, que es Jesús en concreto, que nos revela lo que es, por lo menos a los cristianos, lo que es ser humano. Claro. Y el segundo sentido de ser humano es cómo realmente nos comportamos como humanos, ¿no es cierto? El sentido mejor de la palabra. Pero evidentemente, por ejemplo, las guerras que ha vivido el hombre en el siglo XX es una demostración que estamos en la barbarie, todavía. Para mí las guerras son demostraciones, y yo espero que en el siglo, yo decía en el siglo XX, en el siglo XXI, ahora digo, probablemente, ojalá que sea en el siglo XXII, que dirán, esos hombres del siglo XX y XXI eran bárbaros porque se mataban unos a otros con la guerra. Una interrupción. Las armas le permitieron al hombre hacer tres cosas que nunca había podido hacer, porque nunca había sido realmente humano. Ahora, estas tres cosas que le permitieron me parecen evidentes, no sé qué pensará usted. En primer lugar, le permitieron matar a distancia, cosa que nunca había podido hacer antes del advenimiento de las armas. En segundo lugar, le permitieron matar sin ser visto. Y en tercer lugar, que me parece la consecuencia más terrible, le permitieron matar con impunidad emocional. Y el asesino que tira un misil de un continente a otro no vive las terribles consecuencias. Aprieta un botón y vuela a 100.000 personas. Eso que puede hacer el hombre con las armas apretando un botón, ¿no? Podría tener un posible correctivo o una posible contención si el animal humano tuviese un mecanismo o tuviese un sistema de control automático, ¿no es cierto? Pero perdido el instinto, que sí es automático, la inteligencia superior puede ser mucho más plástica y maleable y todo, pero no es rígida. Entonces, ¿de qué depende? De la voluntad, de la razón, de la reflexión, no hagas esto, todo eso es muy lento. Ahí hay un problema real, ¿no? Ya en la constitución misma del ser humano, ¿no? Claro. O sea, no puede, digamos, tener esta capacidad racional del ser humano, la velocidad que tiene el cerebro emocional, que es pues muchísimo más veloz, ¿no? Claro. Entonces, cualquier consideración, especulación o cualquier entrada en razón se demora, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta dificultad que ya le es inherente, ¿no? Independientemente de otros factores, ¿no? Sí, sí. A mí, justamente, sobre todo el último punto que usted trataba, el poder matar a distancia sin darse cuenta, de alguna manera, de las barbaridades que está haciendo. A mí me pasó cuando vi a George Bush
decir con una gran satisfacción, decir, hemos comenzado la primera guerra del siglo XXI, cuando fue el ataque a, no Afganistán, sino Irak, ¿no? La guerra de Irak. Uh-huh. Pero lo decía como si fuera un gran logro, decir, hemos comenzado la primera guerra del siglo XXI. A mí me espantó, es decir, que se anunciara como algo bueno el comenzar una guerra. Y la primera guerra del siglo XXI. Ahora, yo lo que creo es que ese es el precio también, como usted lo insinuaba, del aprendizaje humano, ¿no? El animal no tiene que aprender. Lo humano se aprende y se enseña. Y eso significa tiempo. Pero, perdón, me estás indicando que debemos hacer una pausa. No, pero una brevísima intervención mía. Vea, para no remontarnos tanto, hablemos del Paleolítico Superior. Son 40.000 años. No, pues ya en 40.000 años hemos podido aprender. Bueno, después vamos a ver lo que nos dice el padre acerca de este punto. Adelante. Seguimos dialogando con el padre Simons. Nos habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Él sostiene que el hombre todavía tiene mucho por aprender. Y yo le decía que ya han transcurrido, pues, desde el Paleolítico Superior hasta la fecha, 40.000 años, ¿no? Entonces ha podido aprender ya ciertas cosas, sobre todo relacionadas con la llamada inteligencia social, o sea, con la relación que tiene con los demás, ¿no? Ahí ya hemos avanzado muy poco. En cambio, hemos avanzado mucho en la relación con lo impersonal, ¿no? Con el espacio exterior, con la naturaleza, ¿no? Pero mejor que desarrolle más ampliamente este punto. No, de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Es impresionante lo que hemos avanzado en el control de la ciencia de la naturaleza, hasta, como comentábamos en la interrupción, hasta poder destruirla. Pero en cambio, hemos avanzado poquísimo en el conocimiento de la naturaleza humana. Por eso es que en el libro una de las cosas que más me interesa, y es uno de mis intereses, por eso soy profesor de antropología filosófica, es el estudio de lo propiamente humano, lo que nos lleva a desarrollarnos. Y claro, juntamente con lo negativo que hay, la posibilidad de ser mucho mejores que el animal, pero también peores que el animal, pero tenemos también ejemplares, felizmente, que nos sirven de referencia, de que nos muestran lo más humano que hay en el ser humano. La figura evidentemente central en el libro es la figura de Jesús, ¿no es cierto? Así es. El hombre humano por excelencia, que no se dejó nunca deshumanizar, ¿no es cierto? No se dejó deshumanizar. Pero luego, en el siglo XX hemos tenido ejemplares, claro, usted dirá quizás son un poco excepción, pero yo no diría que tanto, porque hay gente común, hay mucha gente común en las ciudades y en el campo, de gente que no la conocemos, sin embargo, lucha con la vida con una gran capacidad de honradez, de decencia, etcétera, y que no la conocemos. Pero, por ejemplo, hombres del siglo XX, por ejemplo, Gandhi, ha sido un hombre que además logró la independencia de la India, a costa de su vida, dicho sea de paso, pero sin violencia. Martin Luther King fue uno de los gestores de que, por ejemplo, Obama puede ser ahora presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces también hay una gran capacidad, yo creo, en el hombre, de hacer las cosas bien. Y de ahí la importancia de la ética, ¿no es cierto? Porque es el único control que tiene el hombre sobre sí mismo y sobre su especie. Por eso es tan importante esto que se está gestando de una ética, ¿no?, de mundial. Porque finalmente, ahora, mundial. Claro, una ética, porque si no tiene, es lo que hace, por ejemplo, Hans Kuhn, ¿no? El teólogo Hans Kuhn, aboga él y estudia cómo podemos llegar a una ética de alcance mundial. Porque, claro, todo lo que pasa ahora en un país repercute evidentemente en el otro. Todo lo que hace un hombre, y eso es lo que usted hacía alusión de la cuestión social, todo lo que hacemos repercute en los demás, querámoslo o no. Pero, perdón, y ahora a nivel global, en la aldea global que se dice, todo lo que pasa en un país repercute en el otro. Pero las prescripciones morales y la ética que tenemos nosotros normalmente es, me parece que Kant llamaba heterónoma.
¿no es cierto? Es la ley de otro. Pero creo que hay una corriente importante de una ética autónoma. Claro. Claro. Pero, ¿cómo sería? No, yo estoy totalmente de acuerdo en eso con Kant, que él habla justamente del comienzo de la Ilustración, es cuando el hombre no solamente puede pensar por sí mismo, que según él es el gran eslogan de la modernidad, atrévete a pensar por ti mismo. No pienses como los demás te dicen o como todo el mundo piensa, sino atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Y eso lo recojo también en el libro. Pero no solamente eso, sino también poder obrar a partir de la propia capacidad de juicio. Y eso es sumamente importante. Para lograr una ética verdadera, es una ética autónoma, que es finalmente también a lo que nos lleva el mismo Jesús. Por ejemplo, las parábolas son un ejemplo maravilloso y enormemente sencillo. Jesús no quiere que la gente se convenza porque Él dice algo o en nombre de Dios, sino porque la gente, ella misma, llega a una conclusión de la cual está convencido. Por eso se ha comparado las parábolas, el método de enseñar de Jesús, con el método socrático de la mayéutica, ¿no es cierto? Que es que el otro, por sí mismo, llegue a una conclusión a base de preguntas. Jesús lo que planteaba era simplemente una parábola y la persona tenía que sacar su propia conclusión. La parábola del buen samaritano es ejemplar en eso, ¿no es cierto? El judío que pensaba que el prójimo era su familia, su raza, su religión, etcétera, finalmente él mismo tiene que llegar a la conclusión que ser humano, comportarse como ser humano, eso es lo que vale. No vale ni la raza, ni la religión, ni la moral, etcétera, sino el comportamiento que tenemos con el otro ser humano. Y eso es lo fundamental en toda ética y en toda moral. Por eso Jesús dice que el sábado, o sea, lo más sagrado, y detrás de eso está la ley, ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Así es. Y eso me parece que es fundamental. En la página 50, usted dice, el pecado no se produce por infracción a una ley, sino por un problema de relación, una ruptura de las 4 relaciones fundamentales de la vida e historia del hombre. Ruptura con la naturaleza, con los otros hombres, del hombre consigo mismo y por todo ello ruptura del hombre con Dios, mas no de Dios con el hombre. Bueno, le pido por favor que fundamente la ruptura del hombre con los otros hombres y la ruptura del hombre consigo mismo. Evidentemente lo más satisfactorio y lo que más posibilita que nos humanicemos es la relación con el otro, ¿no es cierto? Porque la persona no se hace en solitario, sino se hace en relación. Los otros nos ayudan a ser personas, la verdad, a ser humanos. Pero el problema, de nuevo, que planteábamos en la primera parte, es la ambigüedad de eso. De hecho, esas relaciones en gran parte han estado rotas y están rotas. Y eso hay que recomponerlo, ¿no es cierto? Y justamente lo que hace y lo que vemos en Jesús, esa fluidez de sus relaciones con toda persona, sin ninguna discriminación. Para Jesús vale tanto el niño como la mujer, como el pagano, etcétera. Y él no hace ninguna discriminación. Y eso yo creo que es muy poca gente se da cuenta de que Jesús, en una época de tanto prejuicio de todos los tipos, Jesús no se dejó llevar por ningún prejuicio. Entonces no había ruptura. Y de la ruptura consigo mismo. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, San Pablo sigue reflejando eso muy agudamente cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Y eso me lleva a una cosa que usted también decía, no es que el hombre haga malas cosas por pura maldad, sino muchas veces por ignorancia o por debilidad. Muchas de las cosas que hacemos por ignorancia, debilidad o buscando una mala forma de seguridad. Y Jesús, como vive sin esa inseguridad, sin ese miedo, algo de lo que combate más Jesús es el miedo respecto de las cosas, entonces él puede tener una relación de fluidez en sus relaciones porque no tiene miedo al otro, no tiene miedo de lo que pueda pasar. Entonces él es capaz de juntarse con ricos, con pobres, con paganos, con judíos, etcétera,
y tratarlos simplemente como seres humanos iguales, etcétera. Y luego consigo mismo, ¿no es cierto? Que es lo que decía de San Pablo, ¿no? Esa ruptura de que no hacemos el bien que queremos muchas veces, sino el mal que no queremos. Y nos encontramos con esa ruptura dentro de nosotros, ¿no? Y todo lo que puede haber detrás, pues ya estudiado por Freud, Jung, etcétera, ¿no? De todo el inconsciente que funciona en nosotros, ¿no? Pero justamente lo que encontramos también en el caso de Jesús es la superación de eso. Es decir, un hombre que no vive en conflicto consigo mismo, ¿no es cierto? No vemos a Jesús luchando contra sí mismo, sino en una fluidez muy grande de darse. Por algo se le ha dicho, Sillebeck, un gran teólogo católico, es el hombre para los demás. Jesús era el hombre para los demás, que no vivía para sí mismo. Jesús no habla de sí mismo. Jesús habla del reino de Dios, que significa la relación de los hombres entre sí con Dios. Pero nunca hace referencia a Él, porque Él no es problema para sí mismo. Pero sin embargo hay un texto de Juan que ha sido repetidamente citado, y donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí sí habla de sí mismo. Claro, pero eso, en buena crítica literaria y exegética, es composición de San Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es el que más elaborado está críticamente, ¿no? Probablemente se produjo y lo escribió Juan pasado el primer siglo. Entonces él hace teología de la vida de Jesús. Bueno, realmente todos son interpretaciones teológicas. Los evangelios no son biografías de Jesús. ¿Pero usted no concibe que Jesús pudo haber dicho eso? Puede haberlo dicho, pero da la impresión en todos los estudiosos de que es una interpretación enormemente válida de Jesús, ¿no es cierto? San Juan, a la distancia, o el compositor del Evangelio de Juan, ve en Jesús reflejado que realmente es el camino, la verdad y la vida. O sea, es algo que vivió Jesús, aunque quizás no lo dijo Jesús. Pero es la realidad de la vida de Jesús, que San Juan ve claramente en eso, ¿no? Una nueva interrupción y luego continuaremos dialogando con el padre Simons. Continuamos dialogando con Alberto Simons. En la página 113 de su obra usted dice: la persona sanamente responsable es la que se acepta a sí misma como es, se siente apropiadamente dueña de su vida y de sus actos, es capaz de señalar sus propios objetivos y prever los medios adecuados para dirigirse a ellos. Es el sujeto que sabe que puede cometer errores, incluso fallar en el intento de conseguir sus metas, pero que busca y da sentido a aquello que hace. Bueno, no bien leí este pasaje, ¿no? Díjeme para mis adentros, ¿no? Que las mujeres, también los hombres, ¿no? Pero particularmente las mujeres, ¿no? Hoy están en general insatisfechas de sí mismas, ¿no? Sobre todo de su apariencia. Y desde muy pequeñas, y al decir pequeñas estoy hablando de chicas de 10 o 12 años, ya comienzan a modificarse, ¿no? Y cuando han llegado a los 20 ya tienen encima por lo menos 5 o 6 operaciones y tal vez 10, porque no se gustan a sí propias, ¿no? Entonces, ahora por supuesto, pues la cirugía plástica aprovecha de esta insatisfacción, ¿no? Y cobra altísimos precios por hacer operaciones. Entonces los marxistas dirían, y con razón, que esas personas están alienadas, ¿no? No tienen sanidad psíquica. Usted diría que no son sanamente responsables, ¿no? Vea, hace 40 años, poco más o menos, las feministas se propusieron acabar con lo que ellas llaman mujer objeto, que es la mujer de pasarela, la mujer, digamos, de vitrina, la mujer adorno. Bueno, han pasado 50 años o 40 y no solamente no ha desaparecido la mujer objeto, sino que se ha incrementado. Ahora hay más mujeres objeto que nunca, o sea, más mujeres insatisfechas, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios acerca de esta lamentable situación? Sí, es realmente lamentable. No solamente eso, sino, por ejemplo, enfermedades nuevas
como la anorexia y la bulimia, ¿no es cierto? Que antes no existían, por lo menos que sepamos, ¿no? No sabían, y es enfermedades básicamente sobre la apariencia. Pero desgraciadamente no solamente es ya en la mujer, sino también en el hombre. Ya hay operaciones estéticas, etcétera, en hombres. O sea que eso se va incrementando y pasando al otro nivel. Yo creo que ahí lo básico es eso que usted leía: para que una persona sea responsable tiene que aceptarse a sí misma como es. Yo creo que ese es uno de los mejores logros de madurez que puede lograr un ser humano, sea hombre y mujer, aceptarse a sí mismo como es. No hay hombres perfectos, no hay seres humanos perfectos. Y desgraciadamente la sociedad, el sistema nos vende una imagen de que uno tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, entonces está mal. Pero justamente lo interesante, por ejemplo, en el caso de Jesús, que yo trato en el libro ampliamente, es que Jesús no tiene un modelo de ser humano. Él no dice que todos los seres humanos tienen que ser de la misma manera. Él acepta a los seres humanos como son. Y lo único a lo que los lleva es a vivir su propia humanidad como es. Él acepta a la mujer adúltera. No la justifica, pero la acepta y no la juzga. A la samaritana. Es impresionante una sociedad tan machista como era la de Jesús, el que Jesús no tiene un solo perjuicio, y más bien lo que lleva es a que la mujer reconozca sus propias fallas y las acepte y pueda vivir con ellas. Yo creo que eso es una cosa que debíamos lograr en nuestra sociedad, como por supuesto la mujer, porque desgraciadamente pues todo lo que es comerciales, toda la venta de imagen, las modelos, etcétera, crean eso. Y entonces automáticamente adolescentes, etcétera, sienten que tienen que compararse con eso, y entonces apenas pueden y tienen dinero hacerse eso. Pero eso, justamente, y además nunca van a lograrlo. Así es. Como sabe, hay una, creo que es inglesa, que ha logrado un récord de cambiarse todo el cuerpo, ¿no es cierto? Pero ya, pues eso, además se quita identidad. Totalmente. Porque con eso se pierde identidad, entonces ya no saben quiénes son. Eso es triste. Pero felizmente también hay gente que, y conozco mujeres que realmente uno no puede decir, pues no son perfectas ni físicamente, ni a lo mejor ni psicológicamente, pero se aceptan y son mujeres que valen realmente un montón, ¿no es cierto? Yo tengo amigas que realmente no son perfectas, felizmente, porque las personas perfectas son muy intolerantes, ¿no? Que es lo que pasa a los fariseos en el Evangelio, ¿no? Absolutamente intolerantes. Y entonces estas personas que saben que tienen defectos, entonces son también las personas capaces de aceptar al otro como es. Porque si uno no se acepta a sí mismo, tampoco acepta al otro como es. Y ahí viene también de nuevo el problema que usted señalaba, de la traba que hay en las relaciones humanas. Así es. Porque jugamos con imagen. ¿Usted se imagina lo que pasa ahora con las redes sociales? En que, por ejemplo, una mujer, según me han contado, yo no entro en redes sociales, pero me han contado, una mujer puede tomar la apariencia, la psicología, etcétera, de un hombre y tener relación con otra mujer a través de las redes sociales porque se crea un personaje. Eso pues es una alienación total. Entonces imagina lo que puede ser eso. Pasando a otro punto, sí me lo imagino. Pasando a otro punto. Jesús predicó en arameo. Pero el único evangelista que escribió en arameo fue Mateo, y el original arameo se ha perdido y solo disponemos de la versión griega correspondiente. Los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, escribieron en griego. Usted bien sabe que en griego hay hasta hay más, pero 3 vocablos relacionados con el amor, ¿no es cierto? Filía, ¿no? Que podríamos hablar y traducirlo como amor de amistad o amistad. Benevolencia. Sí, claro. Luego tenemos eros, ¿no? Que sería pues el amor apetente, ¿no? Y luego ágape, ¿no? Que podríamos traducirlo pues como fraternidad, convivialidad, solidaridad, en fin, ¿no? Bien. Gratuidad. Gratuidad. Pero usted dice en la página 159, este amor profundo, el amor que Jesús profesaba a los demás,
comprensivo y misericordioso. Y luego es la vivencia de la misericordia, de la compasión, de la empatía, diríamos ahora, es la que nos puede ayudar a conocer mejor al otro, desde su condición, que es también la nuestra. Bueno, estos pasajes me recordaron un texto del poeta alemán Heinrich Heine, que en su cuaderno de viaje dice lo siguiente, leo textualmente: para ser amado de todo corazón hay que sufrir. La compasión es la última consagración del amor, y acaso el amor mismo. Por eso, de cuantos dioses han existido, Cristo es el que ha sido más amado, especialmente por las mujeres. Bueno, si el amor, como suponía Heine, equivaliese a la compasión, ¿no? Si pudiera identificarse con ella, entonces no podría ser fuente de alegría ni podría ser origen de contentamiento, ¿no? Porque la persona que se compadece de los demás, ¿no? Se compadece de las penurias y las aflicciones de los que sufren, ¿no? Pero así en esa medida, ¿en qué medida podríamos hablar de contento, de alegría, ¿no? La persona que se compadece. Por ejemplo, le cuento lo siguiente. Una mujer notable del siglo XX, evidentemente, fue la Madre Teresa, que sí se compadecía, ¿no es cierto? Pero, y esto lo han dicho sus biógrafos, no yo. Yo la vi aquí, y por lo menos cuando yo la vi no sonreía, pero yo nunca le he visto sonreír a la Madre Teresa. No hay fotografías casi donde se le ve. Creo que cuando una vez le entregaron un gran premio, estuvo sonriente. No riente, sonriente. Parece que hay una incompatibilidad, ¿no cree usted? No, yo no creo eso. No creo porque ciertamente el amor lleva a un sentimiento de ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Para poder comprenderlo, es lo que también se dice en términos más filosóficos, la fusión de horizontes, ¿no es cierto? Perdón, pero en este caso, cuando se habla de la compasión, yo me pongo en el lugar del otro para, ¿no es cierto?, aquilatar y comprender las penurias del otro. Claro, claro. Y además se ha dicho que el que no está dispuesto a sufrir no está dispuesto a amar, claro. ¿No es cierto? El que quiera no pasar por eso, pues humanamente no está dispuesto a amar, ¿no es cierto? Y eso yo creo que sí es verdad. Pero eso no necesariamente lleva a la tristeza, porque yo creo que Jesús fue un hombre alegre, un hombre que miraba la vida con alegría, era un hombre que amaba la vida, ¿no? Como se dice de Dios también en el Antiguo Testamento, el Señor que ama la vida, ¿no es cierto? Y él amaba la vida, yo creo, con todas y era un hombre que celebraba, que iba a fiestas, etcétera, ¿no? En contraposición a Juan Bautista. O sea, Jesús no era un hombre triste. O a Pablo, ¿no? Tampoco, yo no me imagino a Pablo muy sonriente, ¿no? Habría que ver eso. Pero en el caso de Jesús, no se dice tampoco, porque no se describe nada físicamente de Jesús, pero sí dice que en un momento, cuando llegan los discípulos de haber realizado todo lo mismo que había realizado Jesús, Jesús se exaltó de alegría y dijo: te doy gracias, Padre, porque no has revelado estas cosas a los sabios y entendidos, sino a los pequeños, ¿no? Y dice que sintió un gozo enorme. Ajá. Y lo dice explícitamente. Ahora, yo creo que la madurez humana justamente está en cómo poder poner en el lugar del otro, compadecerlo, ¿no es cierto? Tener empatía, pero no necesariamente hacerse con todos los problemas del otro. Por ejemplo, usted sabe perfectamente, por ejemplo, en psicología, cómo se aconseja a los que estudian psicología, psicoanálisis, etcétera, que tienen que tener una gran capacidad de empatía para comprender, pero no pueden identificarse totalmente porque entonces además hacen daño, se hace daño. Yo creo que Jesús era capaz de hacerse con la otra persona, pero al mismo tiempo tomar distancia de ella, justamente para poder ayudarla. Jesús, por ejemplo, se hace y la comprende y no la juzga a la mujer adúltera, pero le dice: vete y no vuelvas a pecar. O sea, no es tampoco un liberal que dice: no te preocupes, etcétera, ¿no?
Jesús sabe tomar distancia para ayudar justamente a la otra persona. Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Bien, esta es la recta final de una interesante entrevista a Alberto Simons. Ve usted, cuando la virtud teologal de la caridad nos ordena amar a Dios, yo considero que para la gran mayoría de los creyentes este es un mandamiento incumplible. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden discrepar, ¿no? Pero este es mi punto de vista. Claro. Primero, porque es un mandamiento. Y en segundo lugar, porque el creyente término medio, el creyente común y corriente, no puede amar a una divinidad desantropomorfizada. Y en esto el catecismo nos enseña con toda claridad lo siguiente, y voy a leerlo no para beneficio de usted, que usted lo conoce, sino para beneficio de la teleaudiencia, ¿no? En la página 88, en el apartado 370, el catecismo dice: Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos cristianos y particularmente cuántos católicos pueden amar a una divinidad incorpórea y absolutamente espiritual? ¿Cuántos? No, lo que dice es verdad, o sea, los hombres necesitamos de algo plástico y digamos cercano para poder amar. Pero justamente ese es quizás uno de los misterios más importantes, misterio en el sentido de riqueza, ¿no es cierto?, de la figura de Jesús, que es Dios que se hizo cercano. Dios que se hizo cercano, que se hizo hombre. Es el misterio de la encarnación, ¿no es cierto? Es ese Dios que durante todo el Primer Testamento o el Antiguo Testamento se va haciendo cada vez más cercano del hombre. No es un Dios lejano. Es verdad que hay un gran respeto por Dios, que casi no se le nombra en esto, pero ahí aparece ya la idea de que la relación con Dios es una relación no de obediencia, sino de amor. Ya en el Antiguo Testamento. Y en el caso de Jesús es claro. O sea, que eso que sea mandamiento es, yo diría, relativo, en el sentido de que, como usted, de alguna manera, yo estoy de acuerdo con él, nadie puede obligar a otra persona a amar, ¿cierto? El amor es libre, debe ser una cosa libre, espontánea, que nace de una relación. Pero el amor humano, el amor del hombre, ese triple amor que está en toda la Biblia y en el Evangelio, ¿no? Amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Tres amores, que comienza, yo creo, por amarse a sí mismo. Así como hemos dicho antes que la persona tiene que aceptarse a sí misma, tiene que amarse a sí mismo, eso no es egoísmo. Erich Fromm, por ejemplo, dice que el egoísmo es lo contrario del amor a sí mismo. Pero, perdón, en la caridad, el segundo mandamiento es indesligable del Por eso, primero. es indesligable. Entonces, primero hay que amar a Dios, ¿no? Y yo no puedo comenzar amándome, no, si no me reconozco como hijo de Dios. Por eso, yo diría que psicológicamente es la aceptación y el amor de sí mismo, porque, como dice toda la Biblia, de San Juan lo dice, no, ¿cómo puedes decir que amas al prójimo, a quien no ves, si no amas a Dios a quien ves? Perdón, es al revés, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien ves? Entonces, el orden, digamos, psicológico, humano, es amarse a sí mismo para poder amar al otro. Uno que no se ama a sí mismo no ama al otro. Pero Jesús en eso es bien claro. Él dice, el mandamiento principal es el primero. Ah, no, sin duda alguna. Ahí pende la ley y los profetas. Claro, en los dos mandamientos. Claro. Y además pone en segundo al mismo orden que el esto. Y Pablo resume todo en amar al prójimo, se resume toda la ley. Da la impresión que Pablo se ha olvidado del primer mandamiento, y no se ha olvidado. Lo que pasa es que ya en Jesús Dios se ha unido al hombre y quiere ser amado en el hombre. Por eso San Juan también dice, en su Evangelio,
Dice, ¿cómo puedes tú decir, lo que decíamos antes, cómo puedes decir que tú amas al prójimo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, sino amas al prójimo a quien ves? Y ahí va lo que usted decía, la necesidad de esto. Pero hay algo más importante que todo eso. Que eso mismo que Jesús dice, reúne toda la ley y los profetas, que es el amor de Dios por nosotros. Porque nuestro amor es frágil, débil, muchas veces imperfecto, etc. Pero en lo que se fundamenta todo el cristianismo es que somos amados incondicionalmente y gratuitamente por Dios. Cuando el hombre, y usted lo decía antes, cuando el hombre se siente amado incondicionalmente y gratuitamente por Dios, es cuando comienza la cadena del amor. Porque entonces se siente capaz de amar. Porque se siente amado sin condiciones. Dios no pone condiciones para el amor. No pone, si tú eres bueno, te voy a amar, y si eres malo, no. Y todo el Evangelio, el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, es curiosamente el amor de Dios por el malo, por los pecadores, que muestra justamente que el amor de Dios, que es lo más importante, mucho más importante que nuestro amor, el amor de Dios por el hombre, es incondicional y gratuito. Y esa es la base de todo cristianismo. Por eso un famoso libro, interesante el título, lo dice todo, de Urfón Baltasar, es decir, solo el amor es digno de fe. Y realmente lo que solamente creemos finalmente aquello que es el amor. Por eso la definición por excelencia de Dios en el Nuevo Testamento es amor, de Juan. Hay una dificultad para la profesión del amor. Bueno, una entre otras, ¿no? Y es que, al menos tal como está planteado en su libro, el amor es igualitario y no es jerárquico. Y por ejemplo estoy pensando en el amor de pareja, en el amor que se profesan un hombre y una mujer. Ese es un amor selectivo, es un amor de preferencia, es un amor jerarquizado, ¿no? Ese hombre ama a esa mujer, pero no a todas las mujeres, y lo mismo la mujer ama a ese hombre, pero no a todos los hombres. Sin embargo, usted comparte con Fromm, ¿no? Porque esa es la posición de Fromm, porque él establece diferentes clases de amor, pero para Fromm la clase más importante de amor es el amor a los hombres, el amor a la humanidad. Como yo decía aquí en una conversación con el doctor Ramón León, yo creo que eso lo dijo Fromm por la experiencia del Holocausto y por el hecho de que él era judío, etc. Claro. Pero creo que no todos comparten eso, ¿no? Que la principal clase de amor, porque él hace una serie de diferencias, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Eso era lo que yo le quería preguntar. Sí, ahí lo que hay, yo creo, es lo siguiente. O sea, que hay diferentes formas de amar. Ya hablamos, ¿se acuerda?, de la diferencia entre ágape, eros, etcétera. Pero también hay un amor que es de alguna manera, exclusivo, en parte, que es el amor hombre-mujer, por ejemplo, ¿no? Pero eso no evita que esa persona, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer, tenga amistades y amistades profundas con otros hombres. Pero es amor. Es amor. Claro. Y ahí hay una cosa que sí es importante. Yo suelo conversar mucho a mis alumnos que les causa sorpresa. Yo les pregunto, les digo, ¿se puede amar sin sentir amor? Y claro, la primera respuesta es que no. ¿No es cierto? Porque hay una identificación del amor con el sentimiento. Y yo le digo, no es verdad. No es verdad. El amor generalmente va acompañado de sentimiento, pero el amor esencial y fundamentalmente es buscar el bien del otro. A veces acompaña el sentimiento, a veces no. ¿Cuántas veces, por ejemplo, les digo, ustedes sienten, lo cual no quiere decir que sea lo real, por ejemplo, que no soportan a sus padres? Y sin embargo los aman y estarían dispuestos a lo mejor a dar la vida por ellos. Yo creo que es fatal la identificación del amor con el sentimiento. Yo creo que el amor fundamentalmente es buscar el bien objetivo de la otra persona. La gran bailarina Isidora Duncan decía que para ella había dos clases de amor. Lo que ella llamaba los amores de corazón y los amores de cerebro o de mente. Y ella decía y confesaba, les digo que los mejores amores que he tenido, y son varios, han sido los amores de cabeza.
y no los amores cordiales, ¿no? Entonces, de repente hay un cierto parentesco con lo que usted acaba de manifestar, ¿no? Estos amores de cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo hablo en el libro, como usted puede haberse dado cuenta, de los amores cívicos y políticos. Ah, claro. Y eso, a la mayoría de gente no entiende cómo se puede hablar de que se puede amar cívica y políticamente. Y yo creo que sí, además uno de los amores, cuando se da, que no es mucho al parecer, pero el amor cívico-político, porque es un amor más universal, que logra un mayor bien para mucha gente. Entonces, aquellos políticos que realmente sirven a su pueblo, aman a su pueblo, y ahora en el Perú los necesitamos, es gente que realmente hay un amor muy grande ahí. Aunque no sea un amor sentimental, emotivo, etcétera. Pues son un amor muy pensado, muy claramente optado, pero que no necesariamente acompaña con grandes sentimientos o efusiones. Pero desgraciadamente las grandes efusiones y sentimientos a veces se ven en una semana y no duran nada. Así es, están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Nuestro mayor agradecimiento a nuestro distinguido invitado, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas gracias por invitarme. No. Agradecemos a Muebles Damaris.